La capital del reino fue trasladada de la antigua Guatemala hacia el Valle de la Ermita en 1776. A lo largo de los años, la ciudad ha cambiado. Sin embargo, el centro histórico ha conservado una gran cantidad de edificaciones, donde se observa la arquitectura colonial. Una construcción muy curiosa es la ubicada sobre la 8ª avenida de la Zona 1, conocida como Casa Mima, que en esta ocasión conoceremos en el programa de Paseo por los Museos. Esta casa fue construida por don José María Escobar en 1870 y ha pertenecido a la familia Escobar desde siempre. En esa oportunidad, cuando él la construyó, se dio alquiler en unos años y luego en 1920 la compró su hijo y él fue el que habitó aquí de 1920 a 1963. Y todos los objetos personales, todos los enseres, el mobiliario y todas las artes decorativas y demás que pertenecieron a Ricardo y a su esposa Mercedes son las que nosotros mostramos aquí en Casa Mima. Fue después de los grandes terremotos de 1917 y 1918 que la casa donde vivían Ricardo y Mercedes, las personas que habitaron aquí, se destruyó muchísimo y entonces le compraron a sus padres esta casa y se vinieron a vivir aquí en 1920. Y luego durante el terremoto de 1976 efectivamente también sufrió otros daños. En esa oportunidad se hizo una reconstrucción de lo que se dañó, se le reforzó con columnas de concreto, hubo grandes daños en el comedor, ahí hubo que reconstruir el techo y pues se arregló lo mejor posible para que pudiera seguir de pie. Hemos mencionado mucho aquí a don Ricardo y a doña Mercedes, los señores que habitaron en esta casa, y hemos mencionado también a sus hijas, Berta y Elisa. Sin embargo, yo quisiera terminar esta entrevista diciéndoles que la hija Berta, que fue la que heredó esta casa, es la señora a la que nosotros le debemos el haber conservado esta casa, ya que es mérito de ella haber cuidado de esta propiedad, haber cuidado de todos los enseres que habían pertenecido a sus padres, y sus nietos le decían Mima, de ahí viene el nombre de Casa Mima, precisamente. Entonces, solo para mencionar un dato histórico, precisamente en este comedor y en la sala de la casa se llevó a cabo la recepción de boda de Berta con su esposo Julio en 1935. A finales de 1999 se abrió la Casa Museo para la visita del turismo nacional e internacional, los cuales para su estudio, renovación y consolidación tuvieron un proceso de estudio y restauración, por medio del cual se rehabilitó el edificio de acuerdo a su forma original. Casa Mima es un museo donde el visitante observará una temática doméstica. Nosotros mostramos cómo se vivía a través de todas las cosas que tiene una casa normal y corriente, los muebles, como le decía, ¿verdad? Los objetos personales, los enseres de la cocina, y lo que eso quiere es mostrar el estilo de vida. Pues creo que el valor cultural que Casa Mima está aportando al país es importante. Aquí en Guatemala generalmente nos enfocamos en lo que es patrimonio prehispánico y en lo que resulta también ser el patrimonio colonial por las diferentes épocas históricas, y hay un vacío en el patrimonio republicano. Entonces, pues nosotros creo que llenamos ese vacío contando la historia de ese periodo de la historia de Guatemala. Casa Mima es un viaje a la nostalgia. Y se lo digo porque las personas que visitan Casa Mima depende de su edad, tenemos diferentes experiencias, pero la gente mayor, los más viejitos, digamos, se identifican mucho con Casa Mima porque les recuerda su época, su tiempo, lo que ellos vivieron. Eso es muy bonito. Y las generaciones más nuevas que no conocen Casa Mima,
aprenden de cómo vivían nuestros antepasados. Entonces creo que un proyecto como Casa Mima lo puedo definir así, efectivamente, como un paseo a la nostalgia, un paseo al pasado y un reconocimiento de cómo vivían nuestros antepasados. A título personal, este ha sido mi proyecto de vida también. Nosotros somos descendientes de esa familia original que tuvo la casa, entonces trabajar en un proyecto como Casa Mima nos da la oportunidad de cuidar nuestro propio patrimonio y al mismo tiempo compartirlo con todo el público. Es un gozo enorme. Por ahí dice, hay un lema que es muy cliché en esta temporada que dice que es mejor dar que recibir, y para nosotros poder darle al público y a la gente la oportunidad de conocer este espacio nos llena de mucho gozo y de mucha felicidad. El Museo Casa Mima ofrece a los visitantes distintos espacios donde encontrará una variedad de ambientes que le harán transportarse al pasado. Nos encontramos en lo que fue el escritorio de Ricardo Escobar. Y aquí en el escritorio vemos los retratos de Ricardo y de su esposa Mercedes Fernández de Escobar, que fueron quienes vivieron aquí de 1920 a 1963. Y pues aquí yo siempre aprovecho para contarle a nuestros visitantes que todo lo que ven en la casa perteneció a Ricardo y a Mercedes. Entonces pues tenemos la dicha de contar con todos los muebles que ellos dejaron, y como realmente esto fue una casa habitación y es lo que estamos mostrando, vemos muebles de las diferentes épocas en que ellos vivieron aquí. Entonces aquí en el escritorio tenemos un amueblado estilo Art Deco de los años 40 que consta de la paragüera, el escritorio con su silla y este amuebladito que tenemos aquí. Pero además también en esa época pues ya complementaban con piezas de otras épocas. Entonces ustedes pueden ver el secretier o el escritorio y este gabinete de curiosidades que son de épocas anteriores, que seguramente pertenecieron a sus antepasados y que ellos pues los ponían como parte del mobiliario que estaba en uso mientras ellos vivieron aquí. Sobre el escritorio existen varios elementos, como la engrapadora, una regla y la máquina de escribir. Eso es lo importante de Casa Mima. No todos los objetos puedan tener un valor histórico o sean de algún estilo representativo. Lo importante de Casa Mima es que todo lo que mostramos perteneció a Ricardo y a Mercedes, es una colección original, y lo que muestra efectivamente es el desarrollo de la vida de ellos en los 40 años que estuvieron aquí viviendo. Obviamente desde el punto de vista del espacio que corresponde a la casa, todo el mundo sabe que la sala es un espacio principal donde las familias recibían a sus visitantes o ofrecían una pequeña recepción. En fin, es un espacio que siempre ha sido utilizado tanto para el uso familiar como para uso social dentro de la casa. La importancia de este espacio en Casa Mima es que nos está mostrando el estilo ecléctico de la decoración que se utilizaba en esa época en Guatemala, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto del ecléctico quiere decir una mezcla de estilos o una mezcla de procedencias de las cosas que se exhiben en el espacio. Por ejemplo, destaca un mobiliario neorrococó francés en el fondo de la sala, acompañado de uno isabelino español del lado izquierdo o derecho, según se vea, los espejos alemanes, las consolas francesas. Dentro de los elementos decorativos están los candelabros de cristal de Murano o las porcelanas alemanas de Dresde. Es decir, esta mezcla de estilos y de procedencias es lo que lo que le da el nombre a esto que se llama estilo ecléctico. Todos los elementos de Casa Mima proceden de los años 1870 hasta 1960, porque fue habitada por mucho tiempo, observando una evolución en los elementos de decoración. Esta era una familia relativamente pequeña para la época, por lo tanto en Casa Mima solo vamos a encontrar dos dormitorios principales. El dormitorio del señor, que es el cuarto gris, el que voy a describirles yo ahorita, que presenta pues, un tipo de amueblado de romanticismo guatemalteco. Es decir, si la sala fue más europea, el dormitorio tiene más un estilo guatemalteco de la época, siempre con mucha influencia europea porque era lo que les gustaba en el momento. Tanto así que, por ejemplo, en el cuarto gris, en el dormitorio del señor, la cama es una cama estilo imperio, de influencia francesa, es decir, que si uno la ve de frente,
Durante el día parecía un canapé o un sofá y durante la noche se transformaba en cama. En este espacio observará una muestra de cámaras y aparatos de cine, que son un remanente de la exposición sobre la evolución de la cámara fotográfica. Pero se estaba celebrando también 150 años de la invención del cine por los señores Lumière en Francia, y decidimos dejar durante lo que restaba del año esta especie de mini exposición homenaje dedicado a la evolución de la cámara de cine y de los proyectores. Por eso es que también el visitante en este recorrido virtual que va a hacer con ustedes va a encontrar estos aparatos en un espacio donde normalmente debería haber habido solo enseres domésticos del dormitorio del señor. En la pared del cuarto gris hay un elemento muy particular, que es una reproducción pintada a mano del papel tapiz original. El papel tapiz era un recurso decorativo que se usaba en Guatemala para cubrir la parte de madera de las paredes, porque no era algo bonito de verse. En el resto de Casa Mima, los papeles tapices son papeles tapices nuevos con diseños antiguos para darle el toque de originalidad a la casa. Sin embargo, el cuarto gris, que era el cuarto del señor, encontramos el papel tapiz original, pero estaba podrido, decolorado por el paso del tiempo, y hubo que quitarlo por cuestiones de mantenimiento y de restauración de la casa. Este espacio era dedicado a la señora de la casa, decorado al estilo romántico guatemalteco. Y aquí tenemos un ejemplo de aguamanil, que fue lo que se usó antes de que hubiera un baño con agua corriente instalado en la casa. Porque pues anteriormente de que existieran estos baños con agua corriente, las casas tenían un excusado en el segundo patio, se bañaban en la pila, y en los dormitorios se hacían lo que se llamaba la limpieza diaria o la toilette. Y entonces usaban estos aguamaniles, que básicamente son una palangana y un pichel donde les traían el agua, y aquí en los dormitorios hacían su limpieza. Este aguamanil, que es de porcelana pintada a mano, tiene otras piezas como una jabonera, una palangana pequeña, y pues es una muestra de cómo era el estilo de vida en aquella época. Los muebles tenían que estar cubiertos con una plancha de mármol para que no se arruinaran con la caída del agua que sucedía durante el tiempo que se estaban lavando. Aquí se conservan algunas piezas coloniales también, como la cruz y el cuadro de San Ramón Nonato, que está de este lado. Y también hay parte de la exposición temporal de las artesanías brasileñas aquí en el cuarto, que aquí podemos ver unos textiles. Además se encontrará una Victrola de 1917 en perfecto estado, donde se le muestra al visitante cómo era antes la tecnología musical. El oratorio originalmente fue el cuarto de las niñas de la casa. Las dos hijas de don Ricardo Escobar Vega y de Mercedes Fernández de Escobar. Sin embargo, ellas, Berta y Elisa, Berta se casó en 1935, Elisa se casó en 1940 y Mercedes se quedó con un cuarto vacío, el que ella convirtió en un oratorio. Después de que muere Mercedes y su hija hereda la casa, ella efectivamente en los años que fue dueña de la casa enriqueció ese cuarto con algunas otras piezas, reconoció el valor del armario que perteneció a una familia muchas generaciones atrás, y lo trasladó del planchador donde estaba, o lo que se llamaba el planchador, lo trasladó a este cuarto, y se trajo algunas piezas también de la capilla de una finca de su papá, y en fin, ella enriqueció bastante el cuarto, y nosotros decidimos conservar el oratorio porque es parte de la historia de la casa. A pesar de que las piezas que muestra son de otra época, porque la casa es de la época republicana y todo aquello es colonial, pues nosotros decidimos dejar el oratorio porque forma parte de la historia de la casa, y las piezas que tiene pues son de valor para mostrar a nuestro público. Casa Mima es una residencia que evolucionó a lo largo de los años. Y alrededor de 1920, cuando la casa tuvo que hacer, a la casa tuvieron que hacérsele las reparaciones por los terremotos de 1917 y 18, y la familia Escobar se fue de viaje a Europa
para dejar libre la casa para sus reparaciones. Una de las principales remodelaciones que podríamos decir que tuvo la casa a partir de esa fecha fue la instalación de los aparatos de baño, ya como una manera de darle una mejoría a la casa. De esa cuenta, el baño original que nosotros vemos cuenta con sus aparatos originales de porcelana inglesa y alemana, que fueron ordenados precisamente en ese viaje a Europa y que fueron instalados en esta casa a partir de la década de 1920. Así que cuando la familia regresó de viaje, ya encontró la casa remodelada y además con un baño completamente en funciones, con regadera, con inodoro, con lavamanos, con todos los implementos necesarios que la gente necesitaba ya para ese momento y que eran además los elementos de modernidad que daban cuenta de que la gente también quería poner al día sus propias casas. Aquí se exhiben los enseres originales de Don Ricardo. Tal como él los dejó, su brocha, sus espumas de afeitar. También están todos los perfumeros y todos los botecitos de medicinas, porque antes las cosas se hacían en materiales no perecederos, es decir, vidrio, porcelana, cristal inclusive, y han durado hasta este momento. Originalmente este espacio pudo haber sido el dormitorio del ama de llaves, convirtiéndose posteriormente en una pequeña bodega. Cuando nosotros restauramos Casa Mima, encontramos en este espacio todos los juguetes guardados, incluyendo la casita de muñecas, que es como que una de las piezas principales de Casa Mima. Creo que si le pregunta a la mayoría de nuestros visitantes qué recuerda de Casa Mima, la casita de muñecas es una de las principales porque está muy bien conservada, se le ha dado el mantenimiento y la restauración necesaria. Es una de las piezas principales que se exhibe en este espacio, que dicho sea de paso, es un regalo que las niñas de la casa, Berta y Elisa, que son las hijas de Ricardo y Mercedes, quienes vivieron en la casa, recibieron para una Navidad de 1914, 15 más o menos, según me acuerdo, y que pues estaba completamente amueblada y con sus muñequitas de porcelana alemana y los muebles españoles, y gracias a Dios se logró conservar hasta nuestros días. Este lugar también destacan elementos de costura, una máquina de coser alemana de 1919 y un bastidor de bordado grande. La cocina es uno de los espacios en que más se puede ver el estilo de vida de la época, principalmente porque conservamos el pollo, que es original de la construcción de 1870, que era una estufa que se usaba con leña y que efectivamente ya cuando evolucionó la tecnología y ya hubo estufas de gas o de eléctricas, lo que sucedía en las casas era que los derrumbaban. Pues en este caso, y para nuestra suerte, no se deshicieron del pollo, lo conservamos, y entonces ahí pues tenemos también varios elementos que se usaban en la época para preparar las comidas. Entonces pueden ver las ollas de bronce o de hierro, se puede ver también la portaviandas, que era donde se llevaban la comida cuando salían de viaje, porque siempre les cuento yo a los niños cuando vienen que todos los señores que salían a trabajar y los niños que salían a estudiar regresaban a mediodía a comer a sus casas y después tenían la jornada vespertina. Entonces esas portaviandas, que siempre les digo a los niños también, que son como las abuelitas de las loncheras, servían para salir de viaje. Y es que ir a la antigua en carreta o en carruaje tardaba aproximadamente un día. Otros artículos que destaca son la hielera, platera, sartenes y objetos de peltre. Estos eran lecheros, efectivamente, y es que Ricardo tuvo también una finca de ganado lechero y entonces pues por eso tenemos estos recipientes especiales. Y aprovechamos aquí también, ¿verdad? Tenemos una pequeña colección de cestas y de objetos de barro, que es el mayólica, y que estaban aquí en la casa cuando nos la dieron para hacerla museo, y que decoran la cocina pues de una forma muy bonita, y de esos objetos algunos se usaban y otros eran de decoración. Siguiendo aquí en el área de servicios, subimos al altillo. El altillo es la única parte de la casa que tiene una doble altura y es donde fue el cuarto de servicio
Y ustedes pueden ver ahí que el mobiliario es bastante más sencillo y de hecho hay una mesa de noche que se hizo con una caja madera y tela y con unas tachuelitas para cubrir los objetos que se pudieron haber guardado. Y nos cuentan que fue la señora Mercedes la que personalmente hizo esa mesa de noche para las empleadas. Se aprovechó el espacio también para poner una pequeña exposición de objetos domésticos que hubieran usado las empleadas en la época. Hay una colección de planchas que empieza con las planchas que se calentaban con carbón hasta las primeras eléctricas que hubo en los años 60 y algunos otros objetos que usaran las empleadas para el servicio doméstico de la casa. Uno de los programas más importantes del año es realizar las temáticas temporales. Esto tiene como objeto únicamente que la gente tenga algo nuevo que venir a ver cada vez que visite Casa Mima, que no solamente visite la casa, sino que la casa esté abierta a otras opciones de exposiciones. Efectivamente tenemos más o menos 3 exposiciones principales, pueden ser más durante el año, y las exposiciones temporales pueden ser divididas, si así lo quisiéramos hacer, en exposiciones temáticas, que son las 3 grandes que hacemos en Casa Mima, en la que Casa Mima convoca a sus amigos, a sus conocidos, al público en general, a que participe en estas exposiciones prestándonos objetos con el tema de la exposición que se va a poner. Por ejemplo, le voy a contar las experiencias de años pasados, o la más reciente, por ejemplo, hicimos una exposición de cámaras, de la evolución de la cámara fotográfica y de la fotografía. En ese tipo de exposiciones nosotros hacemos una convocatoria pública para que las personas ahora sí que desentierren sus tesoros, los presten a Casa Mima y sean parte efectiva de la exposición. Actualmente presentan una exposición de artesanías, arte popular y nacimientos dedicados a Brasil. Todo lo que podemos observar en esta exposición son nacimientos del Brasil, pero también la extendimos un poco más hacia artesanías y arte popular brasileño. Eso simplemente quiere decir que año con año vamos a ir cambiando el país homenajeado, por así decirlo, de alguna manera. La idea de estas exposiciones a fin de año era precisamente para exaltar esta actividad artesanal de la muestra del nacimiento de Jesús, así de sencillo. En esta primer vitrina que ustedes ven acá es donde tenemos la muestra de los nacimientos brasileños. Sin embargo, ya contándole un poco de cómo fue el desarrollo de esta actividad, no teníamos suficientes nacimientos para hacer la exposición solo de nacimientos, entonces decidimos ampliarla a hacer una muestra de artesanías y arte popular del Brasil, así que el resto de las vitrinas y áreas de la exposición van a encontrar ustedes otro tipo de manifestaciones culturales, artesanales sobre todo, pero siempre sobre Brasil. Sin embargo, es importante mencionar que no importa el país a quien esté dedicada la exposición, siempre tenemos una muestra de algo de Guatemala o algún nacimiento en particular o algún artista que estemos homenajeando en esta oportunidad. Otra exposición de nacimientos que va dirigida a personas con capacidades diferentes. Específicamente, digamos, hay una gran mesa con distintos nacimientos guatemaltecos para que la gente no vidente, por ejemplo, pueda tocarlos, manipularlos y conocer de la exposición a través de los sentidos que sí pueden manejar. Por eso es solamente un ejemplo que le quiero dar. La muestra estará expuesta hasta el 11 de diciembre y se reactivará el 11 de enero hasta inicios de febrero de 2016. Los museos son una historia viviente, por ello es importante que los guatemaltecos los visiten o tengan acceso a través de los medios de comunicación, como el programa de Paseo por los Museos. Nosotros creemos que el apoyo de los medios es sustancial para estas cuestiones culturales, porque la mayor parte de museos, incluyéndonos nosotros, no tenemos un presupuesto específico para cubrir pautas de prensa o un anuncio en prensa escrita, pero la verdad es que yo creo que los museos y las actividades culturales es algo que a los medios también les interesa hacer las coberturas y a nosotros que los medios nos cubran, entonces creo que es un trato mutuo y definitivamente ya un programa que se esté dedicando específicamente a hacer esos recorridos, pues es algo que aplaudo. Bueno, me parece maravilloso. Ciertamente que un canal quiera dedicarle un programa de 25 minutos a los museos, pues es un regalo que le están haciendo al país,
porque se nos llenan el tiempo de televisión con las noticias y todo lo malo que está pasando, y ciertamente tenemos que estar informados. Pero también hay una parte de nuestra historia, de nuestra cultura, que es importante que todos la vivamos. Entonces, para mí, que un canal le dedique un programa completo a los diferentes museos del país, creo que va a ser muy, muy enriquecedor para todos los guatemaltecos. Casa Mima se encuentra en la octava avenida 1412 Zona 1, Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Sus horarios son lunes a sábado de 10 a 17 horas. El ingreso general es de 20 quetzales y una tarifa especial para menores de 15 años, adultos mayores y estudiantes con carnet. Este lugar es un esparcimiento para el alma, porque le ofrece una amplia temática cultural para todos los guatemaltecos. Amigos televidentes, en esta ocasión conocimos Casa Mima, un lugar donde observamos la Guatemala republicana de inicios del siglo XX. Esto fue su programa de paseo por los museos. Hasta una próxima edición.